Bom, nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, é Dario Rirena, ele que já foi protagonista em Derby e se tornou um dos grandes ídolos da Ponte Preta. Ô Rirena, que prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes, falar com você, falar diretamente para o torcedor ponte-pretano. Um abraço. Você está na Argentina, né? Obrigado por el convite. Sí, sí, estoy en Argentina. Siempre es un placer hablar con vosé, hablar para que la gente de torcedor de Ponte Preta me escuchen. Es un placer muito obrigado. Agora, o dia 11 de outubro de 2003 deve estar na sua cabeça até hoje, né? Por onde você vai, eu imagino aqui em Campinas, torcedor pontepretano, eu acho que deve pedir uma foto, pedir autógrafo. Você imaginava, quando você estava na concentração aquele dia, que você ia ser o cara do jogo e marcar 3 gols? Verdad que fue algo muito especial, no solamente para mi carrera de fútbol, sino para mi vida. No pensaba que iba a ser algo tan especial, tan loco, tan lindo. No sé explicar cómo la sensación que tiene uno de todo ese cariño, de toda esa adrenalina, de todos, todos juntos, ¿no? Hasta el día de hoy es inesquecible del momento, del partido de juego, de los torcedores, de mis compañeros, de la máscara, de todo. Quando o Abel Braga ele passou a escalação para vocês, né? Eu gostaria que até você recordasse para o torcedor. Você já vinha jogando como titular nos últimos jogos? Como que foi aquele dia em especial e a preparação para esse jogo? Abel es un técnico que sabe que tiene mucha. Él fala, llega al jugador, él tiene un carisma con el jugador mucho. Y lembro también en que Fabrizio Carvalho estaba jugando, después él se fue embora, cosas que acontecen en la vida, ¿no? Yo creo que Dios quiso que yo esté en su momento de vestir esa casaca número 9 y regalarle todo ese cariño, esa adrenalina al torcedor, ¿no? Que tanto merece. O gol que você fez, o segundo gol, o Jean tinha pego o pênalti, né? Na sequência, você foi lá e marcou, né? O que que passou pela sua cabeça aquele momento? Ah, yo solamente quería que la pelota toque la red. Sí, yo estaba con mucha confianza, yo sabía que íbamos a ganar, estaba con esa, como esa sensación de que nosotros íbamos a ser victoriosos. Yo lembro que falaba con Pia, con todos los chicos y sabíamos, teníamos, vos como lo sentías, ¿viste? Cuando vos sentís algo que va a acontecer, bueno, yo sentía que íbamos a llegar a ese juego. O Lauro, que hoje é o preparador de goleiros da Ponte Preta, né? Ele era o goleiro naquela oportunidade, né? Qual que é a sua relação hoje com o Lauro, com aquele grupo também? Você tem relação com os jogadores da sua época de 2003? Com o próprio Abel Braga, você chegou a falar com ele novamente? Sí, yo no hace mucho falé con Lauro, después con Pia, también he falado varias veces. Alan, el lateral izquierdo, también he falado. Eh, Tengo un recuerdo muy lindo, muy especial de Campinas, de Ponte Preta. Tengo muchos amigos, estoy en muchos grupos de WhatsApp, estoy en muchos grupos. A veces que ni olio tanto, tac, 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 que mandan muchas cosas que a veces, pero bueno, el cariño de la gente es muy lindo y siempre van a quedar en mi cabeza, en mi memoria, esos momentos lindos que viví, ¿no? Porque soy un privilegiado, gracias a Dios tuve el momento,
tuve la suerte de vestir ese manto sagrado que es la camiseta de Ponte Preta. Entonces yo creo que soy un bendecido por haberlo hecho, ¿no? Teve algo especial antes daquele jogo, no vestiário, algo assim que você considera, ou na pré-eleição, eu não sei o que que você pode falar, mas teve algo especial naquele jogo, antes do jogo, para vocês ganharem aquela partida? No, solamente Abel Braga siempre estaba dando el empuje para nosotros. Yo lembro, Joe Brigatti también estaba con nosotros, entró en el campo, hubo briga en ese momento. Y también lembro que cuando yo llego a Ponte Preta, que Kiko, que estaba el director ahí, Kiko, me dice, este es el juego gringo, este es el juego que hay que ganar, me señaló que era Ponte Preta, también estaba Marco Berlín, que era el vicepresidente en su momento, y desde ya que desde que llegué me hicieron sentir que era algo muy importante el derby. Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos ganarlo, pude quedar en la historia de hacer goles y de darle una alegría a esa gente que es hermosa. Yo siempre falo, no hay grana que pague el cariño de esa gente de la torcida, que me cantan, que me pide una foto. Yo le muestro a mis filhas, porque es algo muy lindo, algo muy lindo. Quizás uno está más bello y más sentimental, pero sí es algo que es una caricia al alma, como yo siempre falo. Es un cariño muy lindo y muy transparente de la torcida conmigo. Quando que caiu a sua ficha? Foi durante o jogo? Foi depois do jogo? Foi uma semana depois? De algo tão grande que você havia feito, que tanto é que já se passaram mais de 20 anos e a torcida lembra com carinho e tem você como ídolo até hoje. Eu acho que na hora que você fez os 3 gols, por mais que tenha sido importante, vitória contra o Guarani, você não imaginou que seria algo tão grande, né? No, no, la verdad que nunca imaginé que era tan grande lo que pasó. Sí, en un momento cuando vinimos al campo que me cargaron en las costas, me cargaron, lembro que fue Pinaca, un amigo hoy, amigo de la vida, tengo muchos amigos ahí en Brasil y realmente ahí vi que era algo grande, era algo grosso. Y después cuando pasaron los años, cuando va pasando el tiempo, va viendo todo lo que significa ese derby. Fue un derby muy especial y muy recordado y por eso falé por con você. Eu soy un bendecido de haber jugado ese derby y de haber justo y cierto para fijar la historia, ¿no? Yo creo que Dios quiso eso, ¿no? Ô, Rirena, eu acho que pouca gente sabe, mas quem que trouxe você para Ponte Preta? Quem que foi o responsável por achar você, encontrar você e trazer você para Ponte? Porque até aquele momento o torcedor da Ponte ainda não conhecia você. Y fue mi amigo, un hermano que tengo de la vida hoy, Cayana, José Cayana, que también es el representante, y estuvo hablando con Kiko y Marco de Belín, que eran el vicepresidente. Entonces yo, hallo que son los tres, Cayana principalmente, que él me llamó, que me faló, y como te digo, siempre lembro hasta el día de hoy, el primer momento que llegué allá a Brasil, que estuve, que el primer entrenamiento pasó Pia por mí en el hotel a buscarme para ir a entrenar. Siempre fue algo que siempre va a quedar en mi corazón, en mi cabeza, de los momentos lindos que se vivió, ¿no? Ô, Rirena, a respeito da máscara que você estava com ela guardada, quem te deu aquela máscara? De quem foi a ideia de ter aquela máscara, de dar aquela máscara para você, né? Marcao, el masajista, en su momento, que hoy trabaja en Santos,
y Becerra, ropero, así que ellos me dieron, entonces ahí fue con un juego contra Vasco da Gama, que hago el 2-2, faltaba un minuto para terminar el juego, puse la máscara y vi la adrenalina de toda la torcida y bueno, siempre la frutilla en el bolo fue en el derby, en el gallinero, poniendo la máscara y haciendo la gallina. Yo creo que eso fue lindo, fue lindo. E eu acho engraçado o seguinte, né? O torcedor sente falta disso, até mesmo o torcedor do Guarani. Hoje em dia não pode fazer mais brincadeira, não pode fazer mais nada, né? Que o pessoal já leva por outro lado. E naquela época dava para fazer tanto de um lado quanto do outro, né? Yo creo que el folclore de fútbol, a ver, sin faltar respeto, yo fui con la torcida mía, con mi gente, para que ellos griten, para que ellos fiquen locos, fiquen doidos. Yo fui con mi gente y festejamos. Yo creo que el folclore del fútbol es ese, sin violencia, obvio, ¿no? No hay que tener violencia, porque jugar con dos torcidas es lindo, y las brincaderas cargadas, sí. Acá yo moro en Córdoba, está Talleres Belgrano. Y también ante un derby, uno de Belgrano, otro de Talleres, pasa en Campinas. Tengo ahí grupos que algunos son de Guaraní, otros son de Ponte Preta, y comemos, tomamos una cerveza, brincamos, y solamente cargada. Solo el fútbol. El fútbol es así. Ô, Riena, dessa vez faz tempo que não tem um argentino, né? Eu nem me lembro quanto teve um argentino no derby. Dessa vez vai ter um argentino, só que do outro lado, o Diego Torres. Você conhece o Diego Torres, jogador do Guarani, que é um dos principais, se não o principal. Soy coñoso. Conozco bien a Diego. Cê- Es buen jugador, bate bien los tiros libres, es buen jugador. Hay que tener cuidado y cuidarlo. No marcar falta de muy perto del área porque es bueno. E o que que você está esperando? Estou imaginando que você vai vir para Campinas também acompanhar o derby. Você vem em muitos derbys, né? O que que você está esperando? A Ponte tem como os principais jogadores o Elvis e o Gé, né? Sí. No, obviamente espero una victoria muy linda de Punch. Así sea 1-0 el minuto 90, pero tienen que fijar los 3 puntos en casa. Beleza, muito obrigado, Rirena, mais uma vez por estar aqui falando com a gente, com a torcida da Ponte Preta, o torcedor de Campinas que gosta muito de você. Um abraço, Rirena. Un abrazo para usted y bueno, día 2 estaremos en el derby apoyando al Chimi, apoyando a esa torcida maravillosa que mora acá en mi corazón.